Amigos, qué bueno que continúan en sintonía de su programa Jesús en Guate TV. Es para nosotros un gusto presentarles estampas de la semana más santa del año. Este es nuestro resumen de la Semana Santa, la más hermosa del mundo por ser la Semana Santa guatemalteca. Ahora es el turno de que nuestro panel comparta sobre la procesión de la aldea de San Cristóbal el Bajo. Esta se encuentra a las afueras de la ciudad antigüeña. Haroldo, ¿qué nos puede comentar sobre la procesión y un poco de la historia de San Cristóbal el Bajo? Bueno, curiosamente, la mayoría de imágenes de nazarenos que están en las aldeas son procedentes a veces de espacios que podemos llamarlos incógnitos, por una razón. No sabemos exactamente de dónde fueron trasladados, pero fueron llevados a esas aldeas. Y ellos ahí tomaron auge por devoción, por milagros, por situaciones diversas. Y en el caso particular de San Cristóbal el Bajo, pues fue ubicado en un templo que estaba inicialmente destechado. Pero es interesante, eso no es negativo, eso nos está demostrando el amor que realmente la gente tenía por todas sus imágenes, y que al verlas destruidas, igual que como habían quedado mutilados muchos de los seres vivos humanos, pues así tomaron los elementos de las imágenes y rehicieron todo aquello. Entonces parte de eso tiene que verse en la historia de la imaginería de la antigua Guatemala, especialmente de las aldeas de Antigua. Y por otro lado, en el caso particular de San Cristóbal el Bajo, tenemos que tomar en cuenta que tiene una trascendencia porque unifica a un sector muy importante. Muchas gracias, Haroldo. Ahora vamos a comentar un poco de lo que sucede el día Jueves Santo, en una noche muy especial. Jorge Mario, compártenos un poco de la visita a los 7 sagrarios que tradicionalmente se hacían con tanta devoción antiguamente. Primero hay que hacer una referencia, ¿verdad? Jueves Santo es el día clásico eucarístico, ¿verdad? Dice que desde la misma indumentaria que se usa en la paletina de la procesión de Candelaria, el color blanco litúrgico, el color blanco con que se suelen cubrir las cruces es el día Jueves Santo, ¿verdad? Porque es el día del Santísimo Sacramento. Y es un día pues en donde la Iglesia nos centra en la institución de 2 sacramentos importantísimos, que es la ordenación sacerdotal y la institución de la Eucaristía. Lástima que muchas de nuestras personas pues no acuden o no acudimos a la misa tan importante del Jueves Santo, que es donde precisamente recordamos, ¿verdad?, el lavatorio de pies y la institución de estos 2 sagrados sacramentos. Y luego hay algo tan hermoso después de la misa, en donde se hace la procesión con el Santísimo Sacramento. Hay características litúrgicas que muchas veces por descuido no se hacen. Por ejemplo, hay algo que vi muy poco este año, que es la tocada de campanas a la hora del Gloria. Es un acontecimiento muy importante. Estos días litúrgicamente tienen matices muy importantes, ¿verdad? Luego viene la visita, la procesión del Santísimo al monumento, que precisamente se hace con matracas. Es de las pocas veces que Jesús sacramentado no sale al sonido de campanillas, sino con matracas. Se lleva al Santísimo al monumento. Luego hay un acto hermosísimo que se desviste el altar, un acto litúrgico de desvestir el altar para que el altar permanezca sin nada para la velación del Santísimo, y luego colocar al Santísimo Sacramento en un altar especial en donde el Santísimo debe de quedar oculto en el sagrario. En cambio, el Jueves Santo Santísimo debe quedar en el monumento, en el sagrario. Y es una visita que debe hacerse con mucha devoción, pero tristemente se ha perdido esto, ¿verdad? Y se ha vuelto una gran alboroto y no lleva esa devoción que debería tener la visita que Jesús sacramentado. Vamos a comentar, amigos, un poco sobre la procesión de San Francisco el Grande en la antigua Guatemala. Esta que sale a recorrer las calles y avenidas de la ciudad colonial, en la cual sale a impartir bendiciones. Miguel, cuéntanos un poco de la historia de esta hermosa y de estas hermosas imágenes y de este cortejo procesional. Recordemos que San Francisco en la antigua Guatemala fue reconstruido a partir del año 1960. Anteriormente San Francisco era una ruina más de aquella ciudad y únicamente había una área para culto que era la antigua capilla de terciarios. Con la traslación al Valle de la Ermita, algunas imágenes se quedaron y sobre todo ahí podríamos indicar
en relación a las capillas de Vía Crucis. Y es así como el nazareno llamado del perdón, para lo cual se cuentan una serie de leyendas, pertenecía precisamente a una de esas capillas de Vía Crucis. Posteriormente, pues ya toma un lugar dentro de la iglesia, pero no hay un lugar específico para el nazareno, sino que se le ha ido ubicando, primero en el cuerpo de la iglesia, luego en parte de Sotocoro, y fue ahí cuando surge una procesión con este hermoso nazareno, ubicándolo para Jueves Santo. Y es así como en torno a esta procesión de San Francisco se puede observar cómo se mantiene la altarería antigüeña. Y este año pues se pudieron ver los elementos tan tradicionales de aquella escuela altarera, como son las plataformas arquitectónicas con ciertas ornamentaciones barrocas, y la utilización de figuras ahora en fibra de vidrio, con un tema de Venid a mí, donde no faltaba la emblemática oveja, ángeles, y sobre un catafalco la imagen de Jesús, el Nazareno del Perdón, revestido muy curiosamente con una túnica de brocado bordada con hilos de oro, teniendo al frente a Jesús sacramentado en su custodia, recordando la naturaleza del día. Hemos llegado ya al viernes más santo de los viernes, el Viernes Santo, y es el momento en el cual la madrugada abre paso para que el hermoso Nazareno, el patrón jurado de la ciudad de Guatemala, salga a recorrer las calles y avenidas del centro histórico. Haroldo, cuéntenos un poco de los aportes que el patrón jurado de la ciudad de Guatemala ha dejado a través del tiempo. Bueno, creo que tal vez el mejor aporte que deja el patrón jurado es realmente identificar por primera vez a un grupo étnico en Guatemala. Jesús Nazareno de la Merced nace a partir de un concepto esencialmente étnico a mitad del siglo XVII, y nace con un concepto de criollos, realizado por criollos y venerado por criollos. Esto marca, por así decirlo, el principio de algo que podríamos decir atrevidamente, podemos llegar a reconocer como la propia independencia, porque es el momento realmente que la gente empieza a cobrar a través de sus elementos de arte conciencia de sus valores realmente étnicos y conciencia de sus valores de libertad. Y creo que ese es el punto realmente trascendental que muestra, digamos, la imagen, si lo quisiéramos ver analíticamente, la imagen de Jesús Nazareno de la Merced. Fuera de esto, sus características anatómicas, sus detalles de ser muy blanco, sus, generalidades lo hacen ser muy trascendental. Tiene acontecimientos muy especiales, como haber sido la primera imagen consagrada de Guatemala y muchas otras cosas más que de una u otra forma nos acercan a un patrón histórico. Gracias, Haroldo. Este año en particular hemos visto en el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced que fue ataviado con unas túnicas muy particulares. Carol, compártenos lo que nos sorprendió a todos al ver al Nazareno y a la Santísima Virgen, que en la madrugada creíamos que venían de negro o que estaban vestidos de color negro. Cuéntanos un poco de la impresión que todos tuvimos en esa madrugada del Viernes Santo. Bueno, en este Viernes Santo realmente Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de Dolores pues lucieron unas túnicas en color azul oscuro. Sin embargo, tal y como tú bien lo mencionas, en la madrugada pudiésemos haber afirmado que era un color negro y que tenía pues sus bordados en hilos de oro. Ya conforme fue amaneciendo y fue pues saliendo el sol, pasando las horas ya del día, lográbamos ver en ciertos momentos que la túnica era en color azul.
Realmente fue un color muy bonito el cual se escogió. Y algo muy particular que logré ver y que pues fue que todos lo comentábamos, es que por lo regular la Santísima Virgen es ataviada de una manera muy sencilla. Ella se caracteriza por llevar, sí, bordado, pero de una manera muy discreta. En esta ocasión pues la vimos muy bella, con un bordado bastante abundante, si así lo pudiéramos llamar, tanto en la tunicela como en el manto, y de igual manera Jesús, ¿verdad? Al paso por catedral pues definitivamente logramos ver ya esas horas del día, eran las 12 en punto, el reloj de catedral marcaba justo las 12, cómo se lograban ver esos destellos azules de esta tela tan bonita que pues los colaboradores en este año le colocaron a las imágenes de la Merced. Jorge Mario, cuéntanos un poco de cuál es tu opinión de este adorno de Viernes Santo de Jesús de la Merced, el cual nos hacía un poco de énfasis a los adornos de principio de los años 80, más o menos. Bueno, yo siento que se ha ido rompiendo mucho la línea de los decorados de Jesús de la Merced, ¿verdad? Volviendo a recuerdos muy antiguos. Para mí, yo recuerdo mucho al Señor de la Merced y a la Santísima Virgen con adornos muy bellos, muy artesanales, entre comillas, elaborados por la señorita Clarita Soto y sus colaboradores, ¿verdad? Una de las cosas que yo más admiré en los adornos de la Merced fueron las flores artesanales, que aunque la imagen fuera muy sencilla, la señorita Clarita se lucía en colocarle al Señor de la Merced y especialmente a la Virgen Dolorosa una belleza de flores artesanales que para mí han sido irrepetibles. Se ha ido rompiendo los cánones, llegando un poquito a los años 80, ¿verdad? Y hoy tenemos la Merced, pues, que nos vuelve a presentar una idea de las famosas plataformas, ¿verdad? Con adornos un poco, para mí, un poquito apastelados, ¿verdad? Pues siento pues que igual que la mención que hacía San José, como que le hacía falta la gracia del adorno mercedario de otros años. Y me dio un poquito de tristeza ver en el anda de Jesús de la Merced flores muy bellas, pero importadas, ¿verdad? Y me trajo recuerdo qué flores tan bellas les hubiera puesto la señorita Clarita Soto, hechas por las propias manos, con tanto amor al nazareno mercedario. Pero sin embargo los tiempos cambian y no podemos detenernos ante el curso de la historia y al desarrollo del arte. Este es el momento en el cual vamos a hacer el cambio de Viernes Santo, el viernes más santo de los viernes. En la tarde cambiamos nuestros atuendos que van de color morado y nos complementamos únicamente en el color negro por el entierro de nuestro Señor. Y es en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de donde sale uno de los cortejos procesionales más antiguos registrados históricamente. Miguel, cuéntanos un poco de la verdadera antigüedad de este cortejo procesional. Obviamente es el cortejo más antiguo y documentado. Y aquí tendríamos que hacer también la relación que hubo entre la iglesia de la ciudad de Guatemala y su dependencia de la Ciudad de México, en base también a lo que era la política a través de los concilios mexicanos. Y por el otro lado, la relación de la Orden Dominica en la capital del Virreinato de la Nueva España y en la de la ciudad de Santiago de Guatemala. Y es aquí donde tendríamos que ver el surgimiento de la máxima expresión virreinal en la Ciudad de México, que era la procesión de Viernes Santo, llamada Santo Entierro, en el templo de los dominicos. Y esto va a ser un reflejo en la ciudad de Guatemala, donde se va a establecer, al igual que en el resto de Hispanoamérica, las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad, que tenía como función dar el pésame a Nuestra Señora, pero organizar la procesión con el Cristo recién bajado de la cruz. Y entonces en Guatemala ya vamos a encontrar, por ejemplo, referencias en 1598 a la existencia de la cofradía de la Soledad en el templo de Santo Domingo, y en el año de 1607 se inicia el esplendor con la asistencia del muy noble ayuntamiento de la ciudad
convirtiéndose en el patrón de la procesión, convirtiéndose en la máxima expresión religiosa de toda la ciudad de Guatemala. Presencia de todos los grupos de poder, desde el poder colonial, el poder del ayuntamiento, la iglesia, la nobleza, los grupos de artesanos a través de los ángeles llorones y la magnificencia del cortejo tal y como nos lo describen los cronistas. Porque si alguna procesión está descrita a fiel detalle es el Santo Entierro de Santo Domingo, a tal grado de que el propio padre Jiménez, el cronista, indica que es uno de los espectáculos más grandiosos que hay en el mundo cristiano para conmemorar el entierro del Señor y que puede conmover al más duro de los corazones. Por lo tanto, el cortejo dominico afianza toda su trayectoria, enfilándose ya en el siglo XVII, manteniéndose el esplendor incluso en la nueva Guatemala de la Asunción. Gracias, Miguel. Ahora vamos a hablar un poco de la plástica que existe alrededor del cortejo procesional de Santo Domingo. Carol, cuéntanos un poco de cómo la iglesia misma se ha valido de la representación de los pasos. Bueno, yo siempre he pensado que el cortejo procesional de Santo Domingo en esa tarde de Viernes Santo, como bien lo apuntaba el licenciado Miguel Álvarez, pues es uno de los más completos. La didáctica que presenta esta procesión nos lleva paso a paso a ver cómo desde la oración de Jesús en el huerto hasta el momento de su muerte, pues lo vemos reflejado a través de estos pasos. Estos pasos pues fueron solicitados en el año 1928 y empezaron a llegar a Guatemala más o menos en los años 30. Fueron solicitados a la ciudad de Olot, en Gerona, en catalán también lo podríamos llamar Gerona, y pues terminaron de llegar a Guatemala aproximadamente en los años 50. Platicábamos con algunas personas y veíamos cómo los niños y personas que inclusive no son católicas y acuden a ver los cortejos procesionales pueden guiarse de una manera perfecta cómo fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través del cortejo procesional de Santo Domingo. Gracias, Carol. Ahora les comentaré un poco sobre el significado, el detalle del adorno del cortejo procesional del Señor Sepultado de Santo Domingo. Mi parecer es un adorno arquitectónico y, como Jorge Mario bien lo acentuaba, un poco frío, pero creo que es la línea que Santo Domingo ha manejado en los últimos años. Es un adorno que, pues, arquitectónicamente puede ser hermoso, pero no transmite por medio de la plástica el verdadero sentido de la evangelización que se debe de hacer por medio de un adorno. Mirábamos dos puentes que se unían al centro con la urna del Señor sepultado. Podrían ser con unos hermosos barandales. Y el anda de la Santísima Virgen, en cambio, tenía un mensaje procesional que era la Anunciación, en el cual podíamos ver que había un poco de detalle del recuerdo de la escuela tradicional. Sin embargo, nuestra Madre Dominica este año no salió ataviada como estábamos acostumbrados a verla. Sin embargo, entre los dos adornos, pues parece que el de la Santísima Virgen tenía un poco más de arte. Ahora bien, vamos a cambiar hacia el Templo Recoleto. Haroldo, ¿nos puede contar un poco de las características físicas de esta bellísima imagen? Bueno, creo que la imagen del Nazareno, del Señor Sepultado, viene siendo exactamente una conciliación entre el final de lo que podemos llamar el siglo XVIII y el principio de lo que vamos a contemplar a partir del siglo XIX. Es una imagen muy curiosa, es una imagen muy grande, y creo que de principio podríamos decir no fue diseñado para ser un Señor sepultado, era un Cristo que fue bajado de la cruz y que fue colocado como un Señor sepultado. En este caso, un Señor sepultado cuya talla ofrece dos grandes aspectos principales. Uno, una perfección corporal, ahí sí que perfecta. Y segundo,
un resultado donde las venas están sumamente definidas, remarcadas, y los hilos de sangre están perfectamente trabajados, y esto lo hace contemplar como una escena muy dramática. Luis, cuéntanos un poco de cuáles han sido las marchas que en el Templo Recoleto se han estrenado y cómo las hemos ido asimilando poco a poco a través de los cortejos procesionales de la recolección. En principio vale la pena mencionar que la estructura propia de la marcha fúnebre guatemalteca está bien definido. Diríamos que si lo comparamos dentro de los diferentes periodos musicales, podríamos mencionar que están básicamente centralizadas en un estilo muy clásico. Tal vez las que son un poquito más recientes ya tienen cierta tendencia romanticista, es decir, ya son un poquitito más libres en la expresión, no tan rígidas en su estructura armónica. Ahora bien, ¿por qué las marchas fúnebres? Y voy a mencionar no solamente el caso de la recolección, aunque debo mencionar que el cortejo del día Viernes Santo, particularmente con Nuestra Señora de la Soledad, pues se ve, el repertorio pues se ve bastante cargado de marchas extranjeras, particularmente las españolas. ¿Por qué razón o de dónde surge esa apertura de lo que nosotros como cucuruchos o las personas o los devotos feligreses que participamos en estas procesiones, de dónde se abre ese espacio para poder escuchar esta música que es propia de otro país? Pues yo creo que llama mucho la atención el estilo muy particular. Hablo específicamente dentro de lo que es la música, las marchas fúnebres españolas. La música española tal vez nosotros no percibimos muchísimo, pero por ejemplo los pasos dobles tienen el estilo del canto mozárabe, que es muy propio de la música española. Las marchas fúnebres sí, también tienen ese estilo, y de alguna manera ese tipo de armonía en nuestro país pues no es muy utilizado, particularmente en las marchas fúnebres. De alguna manera como que asociamos el gusto a algo completamente diferente, que no es malo, por supuesto que no lo es. De hecho, lo que va a hacer es aportar un poquitito más dentro de lo que se refiere a la técnica de la composición en las posteriores marchas que se escriban al acervo musical que pues ya se cuenta aquí en Guatemala. Particularmente pues en la recolección pues sí hay un gusto muy particular hacia este tipo de interpretaciones. Por supuesto, lo que sí he visto es que han tenido muchísimo cuidado en que cada marcha, debo mencionar La Madrugada, Palio Blanco, que son, diríamos, las temáticas o tal vez las que están como que más asociadas a este tipo de música, pues de alguna manera pues se ha tenido el cuidado que conserven siempre ese estilo, diríamos, fúnebre o lastimero que conserva las marchas fúnebres guatemaltecas. Gracias, Luis. Flor de María, es usted la más indicada para que nos haga la descripción de este adorno y que fue muy bellamente elaborado por la Comisión de Adorno. Cuéntenos un poco. Sí, claro. Pues este Viernes Santo presentamos de una manera muy sencilla, pero de verdad con todo amor y recordando los 15 años de consagración de María Santísima de la Soledad. Y también en este año, pues la Santísima Virgen estrenaba un manto de tunicela que tenía una particularidad, que en los bordados que hizo por supuesto doña Josefina Linojano llevaba las virtudes teologales, que es pues un regalo de sus devotos y devotas cargadoras para tal oportunidad, ¿verdad? Y pues esa fue la manera que presentamos nosotros como un regalo a todos los devotos y devotas cargadoras. Y cabe recordar en este espacito cuando el licenciado Haroldo Roda le dedicara una nota en Prensa Libre en aquel entonces, decía: la soledad de la recolección es una soledad que vendrá para los años posteriores. Y creo que eso es así. Cada día después de esta consagración ha traído más y más devotas cargadoras y devotos cargadores, porque la cargan señores también. Vamos a pasar un poco a hablar sobre la procesión del Señor Sepultado del Templo de Santa Catalina. En este templo se resguarda la imagen del Señor Sepultado, que se cree que es la imagen que pertenecía al santo hermano Pedro, el cual en la actualidad es procesionado a los alrededores de su templo.
Miguel, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de esta imagen? Uno de los conventos que tuvo la ciudad de Guatemala, tanto en Panchoy como en la ermita, fue el de Santa Catarina Mártir, el cual va a tener dentro del vínculo con la población guatemalteca la tradición del hermano Pedro y el Cristo crucificado. Y es aquí donde hay de verdad muchísima creación popular en torno a cómo el Cristo le habla al hermano Pedro, lo baja, lo arrastra y lo lleva hasta Santa Catarina, donde él ya quiere quedarse. Durante el siglo XIX se realizaba en Guatemala la procesión del Santo Entierro, pero era el sábado de gloria. Una procesión con penitentes y con mucho revestimiento penitencial, que dejó de salir a consecuencia de los terremotos de 1917, pero sin embargo en el imaginario guatemalteco nunca dejó de salir, porque siempre se escuchaban los redobles y los pasos de todos los que lo acompañaban. Y hoy nos da la satisfacción de que en segundo año consecutivo, sin olvidar también que durante un Viernes de Dolores de hace muy pocos años tuvimos el renacimiento de la procesión, con su urna, sus penitentes, y ahora, en horas ya de la noche de Viernes Santo, se revive esta tradición tan antigua, tan arraigada, y que la ciudad de Guatemala no quería perder, porque siempre se decía, se escucha que ahí va el Señor de Santa Catalina. Entonces creo que es algo que se ha logrado en lo que es la memoria viva de esta ciudad de Guatemala. Una imagen de muchísima veneración. Ahora vamos a hablar un poco sobre el cortejo procesional de San Francisco, el cual por mandato del rey y por medio de la cofradía de la Santa Veracruz se realizaban las funciones únicamente del Via Crucis y del entierro de nuestro Señor, pero de una forma únicamente intramuros. Desde el año pasado vemos un verdadero cortejo procesional del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Haroldo, cuéntenos un poco de su opinión sobre este cortejo procesional que a mi parecer es el verdadero entierro de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, curiosamente usted lo mencionó al principio y creo que San Francisco había perdido, dijéramos, por así decirlo, el protagonismo dentro de las celebraciones de pasión. Curiosamente, digamos, a raíz del siglo XVI, en que se parte la identificación de Santo Domingo y San Francisco, se deja únicamente para San Francisco el descendimiento. Y la urna era paseada al interior de la iglesia y salía únicamente al templo. Así se practicó hasta prácticamente hace unos 2 años, y el año pasado vimos salir por primera vez la procesión franciscana externa a la iglesia. Este año también la vimos y curiosamente es una imagen que no procede precisamente de una inmediatez, sino que por el contrario es un Cristo que fue convertido en Señor sepultado y que procede aproximadamente de finales del siglo XVII. Es una imagen que curiosamente tiene transformaciones muy severas en el siglo XVIII, provocadas sobre todo por la implantación de cuero, lo cual es interesante porque es el único que tiene ese detalle. En los goznes está tapado o cubierto porque no se deja ver el gozne de los brazos, ni el gozne cubre el cuello, ya que en esas partes lleva como que fuese una piel, cuero de vaca, trabajado naturalmente con mucho detalle y luego pintado. Esto lo hace ser, digamos, original en su sentido, digamos, único. Y por otro lado, dijéramos, la otra situación que tiene es que conserva, de los pocos que conserva, su urna original de finales del siglo XVIII. Todavía está empotrada en el altar y solamente sale. Muchísimas gracias, Haroldo. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en Estampas de la Semana Más Santa del año. Es para nosotros un verdadero gusto estarles llevando estas imágenes y esperamos que continúen en nuestro último bloque. No se vayan, que ya regresamos.
Gracias amigos por continuar en sintonía de Estampas de la Semana más Santa del año. Este es nuestro resumen de la Semana Santa guatemalteca, la más hermosa de todo el mundo. Ahora vamos a hablar del cortejo procesional del Calvario, un cortejo que nos presenta una infinidad de variaciones. En este momento nos vamos a detener para hablar del hermoso manto de la Santísima Virgen de la Soledad del Calvario. Carol, cuéntanos un poco de este hermoso manto que le denominamos la Noche de Estrellas. Sí, así es. Este manto denominado la Noche de Estrellas es un manto que caracteriza a la Virgen de Soledad del Calvario. No podemos pensar en la Santísima Virgen sin pensar en este bello manto. Este fue traído de Sevilla, España, y fue estrenado en el año de 1961. Doña Francisca, viuda de Nielsen, que fue la presidenta en ese entonces, tuvo la iniciativa de mandar a pedir este manto allá a España, y según pues nos cuentan, en aquel entonces tuvo un valor aproximado de $2,000. Este Viernes Santo pudimos ver cómo la Santísima Virgen lucía este manto y cómo cae de las andas, cómo cae del mueble procesional. Las dimensiones que tiene en la parte de atrás, pues lo diferencia de los demás mantos que han utilizado algunas otras dolorosas. Un apunte también bastante importante es que estas estrellas y este manto sí está bordado en hilos metálicos de oro. Y también un dato también para aportar es que el mismo fue en años recientes remozado por nuestro amigo Javier Fernández y su equipo de trabajo, y estuvo para la observación de los fieles en el Museo de Historia. Luis, ahora vamos a hablar un poco sobre el ocaso de los músicos, le he puesto yo. Llegar a Viernes Santo debe ser un problema por el cansancio acumulado de toda la semana, y el Templo del Calvario demanda aún más horas, más este año que entraron a las 4 de la mañana. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de llegar hasta ese punto en tan altas horas de la madrugada con tanto cansancio. Pareciera irónico y pareciera que pues de alguna manera no existe espiritualidad en muchos de los músicos. Bueno, hoy en día es muy distinto. Anteriormente pues se mencionaba, y podríamos mencionar hasta con lujo de detalles, los vicios entre los cuales pues nos encontramos inmersos todavía hoy en día. Sin embargo, un detalle muy espiritual dentro del grupo de los músicos es que la voluntad de empezar, de que aquello que se ha empezado se debe de terminar, nos lleva a pensar que, obviamente, bueno, ya estamos aquí. Si no ha entrado, pues en algún momento tendrá que entrar la procesión, y hay que sacar fuerzas de flaqueza y seguir caminando. Y aparte de seguir caminando, como decimos dentro del gremio de los músicos, seguir soplando, seguir haciendo música. Yo particularmente siempre les he dicho a mi grupo de músicos que si pudiéramos comparar lo que es la Cuaresma y Semana Santa con algo que valga la pena para que a nosotros nos motive para llegar o tal vez no como empezamos, pero sí de una buena manera hasta el final de toda la temporada, es pensar que estamos en un campeonato mundial de fútbol, y que poco a poco cada cortejo que vamos sacando adelante va a ser obviamente un partido ganado. Llegar el Viernes Santo es llegar a la final. Si llegamos a la final, es cierto, no se pueden cometer errores, pero cuesta muchísimo, y la verdad, en un cortejo muchísimo más largo que los otros, pues de alguna manera el caminar se hace muchísimo más pesado. Sin embargo, vale la pena decir que la fuerza de voluntad que posee un músico, yo en este año que tuve la oportunidad de participar en la entrada, pues obviamente me di cuenta de que más por el ímpetu, por la fuerza que tenían ellos, pues al momento de la entrada se interpretó esa marcha de Cruzados de Cristo con una euforia, diríamos que seguramente pensaríamos que no hubiera trabajado el músico el día Viernes Santo. Ahora vamos a hablar un poco del tipo de adorno que maneja el Calvario, un poco de estilo popular. Cuéntenos. Creo que es algo que identifica realmente lo que lamentablemente estamos cayendo. Es un cansancio creativo
y una fórmula de atraer al espectador, ya no tanto para darle un mensaje, no tanto para ser, dijéramos, expresivos hacia él, sino lo que se busca es crear competencia. No podíamos presenciar más que un complejo demasiado dorado. Y si lo veíamos exteriormente, es lo que podemos identificar una propuesta de arte para las masas. Pero, ¿qué es eso? Muchas creo gracias. Que resumo yo eso que sucedió el Viernes Santo. Ahora nos vamos a trasladar a la ciudad de las Perpetuas Rosas nuevamente. Miguel, haznos el favor de dar un par de pinceladas de cómo se desarrollan los cortejos procesionales de la Escuela de Cristo y de San Felipe en la antigua Guatemala. Sí, quiero dejar claro también que cuando hablamos de la Semana Santa en la antigua Guatemala, no es la Semana Santa colonial. La ciudad de Guatemala fue trasladada en toda su totalidad, ciudad abandonada. Con el tiempo se le dio el nombre de la antigua Guatemala y va a resurgir en el siglo XIX gracias a la grana o cochinilla y luego el café. Y hay un acomodamiento de las personas de carácter popular que no se trasladaron. Todo lo que es el poder es trasladado. Y dentro de estas vienen las procesiones históricas. Y en este caso queda como parroquia auxiliar Nuestra Señora de los Remedios. Y es aquí donde se le da atención espiritual a las gentes que se quedaron y buscan imágenes, porque ya todas se habían trasladado a la ermita. Y es aquí donde de una hacienda les vendieron un conjunto de Calvario, que con el tiempo esta iglesia de los Remedios, estando en ruina, deciden trasladarla a la antigua Escuela de Cristo, que por eso es que se llama Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Escuela de Cristo como tal es un nombre histórico, porque la institución fue trasladada a la ermita. Y es aquí donde se compran estas imágenes que ya en el siglo XIX pues ya van a tomar un carácter procesional. Luego en el 20 buscará una identidad a través ya de lo que es la urna sevillana y luego los pasos que inicialmente son traídos también de España y luego que se van a completar con hechos en Guatemala, pero esta procesión de la Escuela de Cristo se va a convertir en la identidad de un sector pudiente de la antigua Guatemala, mientras que en la aldea San Felipe de Jesús se va a mantener la tradición y el culto a una imagen muy antigua, que es el Señor de San Felipe, con un santuario neogótico que ha atraído a muchísimos peregrinos, y es aquí donde vemos una procesión masiva, que Viernes Santo va a marcar entonces la participación de muchísimos sectores de la población guatemalteca, y es aquí donde tenemos las dos procesiones, aunque hay más en la antigua Guatemala. Y recordaremos que en el caso de la Escuela de Cristo se maneja siempre también una altarería tradicional antigüeña, que este año, como lo es el Tebeo, y en base a recitar el Tebeo, pues se fue haciendo toda la plástica didáctica, teniendo como punto fundamental a Jesús dentro de su urna sevillana. Y por el otro lado, la procesión de San Felipe, que ha alcanzado otro nivel en el tipo de adorno un poquito más espectacular. Y aquí este año pues nos hablaba del Antiguo Testamento, Moisés levantando la serpiente en el desierto, como debe de levantarse el Hijo de Dios, o sea, la exaltación a la cruz. Entonces es ahí donde veríamos cómo esas dos procesiones corresponden a la verdadera historia de la antigua Guatemala. Cronológicamente hemos llegado ya a Domingo de Resurrección. Uno de los cambios más radicales que encontramos entre la Semana Santa, que aún no ha concluido para nosotros en el panel, es el cambio musical. Y es específicamente que dejamos por un lado las marchas fúnebres
y empiezan las marchas triunfales. Cuéntanos, Luis, ¿es un cambio algo violento para los músicos que vienen tocando más de 40 días las marchas fúnebres y deben de cambiar de ritmo? Yo pienso que es inclusive hasta un poquitito más cansado, desde otra perspectiva, precisamente cambiar, como les digo a aquellos, pues, cambiar el chip. Estamos en un chip de una música muy recatada, muy solemne, y pasamos a algo muy festivo. Entonces, bueno, quiera que no, pues es como abrir la ventana cuando empieza a salir el sol, y qué exquisito es percibir esos primeros rayos. Sin embargo, las fuerzas ya no las traemos de la misma manera que las traeríamos, qué sé yo, tal vez para diciembre, cuando nos fascina escuchar los sones y alabados. Yo creo que de alguna manera, pues por lo menos para uno como músico, es bastante agradable cambiar prácticamente el contexto musical en el que uno se ha desenvuelto a lo largo de más de 40 días y que ha estado muy centralizado dentro de eso, y luego pues pasar a algo ya muy festivo. Yo creo que es un cambio muy agradable, muy positivo, pero también de alguna manera pues a veces uno quisiera dar más, pero ya el día domingo de resurrección, por mucho que uno se esfuerce, a veces resulta un tanto cansado. Hay un detalle muy curioso que me han comentado, no sé si se haya dado de esa manera, pero que hace muchos años, precisamente en el cortejo del domingo de resurrección, salía Jesús resucitado, pero María Santísima salía todavía con marchas fúnebres. Y resulta de que hasta el momento del encuentro, pues hasta ese momento ya con María Santísima pues se podía interpretar música festiva. Pero un detalle también muy curioso, creo que alguno de ustedes que seguramente estará viendo este resumen recordará que haya tenido oportunidad de participar en todavía dentro de esto, es que, bueno, dentro de los músicos pues se intentaba tocar incluso las marchas fúnebres de memoria, pero no salían. Resulta que ya la mente estaba sobresaturada de tanta música fúnebre. Entonces por eso, bueno, aunque sea como decimos en buen chapín, quemando los últimos canchinflines, tirando prácticamente los últimos cohetes para que está ahí, pues yo creo que es agradable el cambio que se genera particularmente, y como decíamos señor Oscar Julio hace unos cuantos días, pues yo creo que aunque ya mero se le caiga la cabeza al resucitado que lo van bailando, pero la alegría de otra manera, o sea, la alegría que genera la música, pues a todos nos invade de la auténtica alegría propia del día del domingo de resurrección. Gracias, Luis. Jorge Mario, cuéntanos un poco del tema sobre cómo la iglesia se manifiesta en el día más importante de la Semana Santa, que finalmente es el domingo de resurrección. Sí, efectivamente, las palabras de San Pablo son increíbles, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, de nada hubiera servido todo lo demás, ¿verdad? Pero yo pienso que hay razones psicológicas para que a nosotros la resurrección nos cueste digerirla, hablando claro. Yo pienso que hay razones psicológicas. Primero, Guatemala es un pueblo sufriente, que está muy acostumbrado a ver el dolor y la muerte muy cerca. Por eso se asocia tanto al dolor de la muerte de Cristo y precisamente al dolor de la Virgen, ¿verdad? Es la madre doliente que va ahí derramando lágrimas, entonces nosotros nos reunimos con ella sintiendo su dolor, pero ¿quién no ha visto a una madre llorando? En cambio, para pensar en la resurrección necesitamos como abstraernos un poquito más. Pienso, se me ha ocurrido muchas veces, que el cambio no fuera tan radical de las marchas fúnebres o de la solemnidad de la Semana Santa al domingo de resurrección. Pienso en mi locura. En lugar de marchas fúnebres, tal vez sustituirla por alabados y hasta cambiar un poquito el horario de la procesión, porque el domingo de resurrección en la mañana todo el mundo amanecimos cansadísimos. Yo estaba pensando como una sugerencia hecha quizás a la merced, que en lugar de sacar a Jesús resucitado en la mañana, pudiera salir Jesús resucitado a las 3 de la tarde y que regresara tipo de las 8 de la noche para recibirlo estilo rezado, con torito, con juegos pirotécnicos y todo eso. Como trabajar más las procesiones de resucitado a nuestra forma de pensar en guatemalteco. Pienso lo que ha faltado un poquito. Claro, pues mi forma de pensar, ¿verdad? Claro, la vivencia gloriosa, la litúrgica, que es la vigilia, ¿verdad? Que es lo propiamente que la iglesia nos invita a vivir ese día, la vigilia del sábado, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge Mario. Ahora les vamos a hablar un poco sobre la procesión de Jesús resucitado del Templo del Calvario. Creo que es una de las más antiguas en Ciudad de Guatemala.
Miguel, cuéntanos un poco sobre el origen de esta gloriosa procesión de domingo. Bueno, sí quiero contar y hablar un poquito de lo que decía Carol en relación al pésame. Cuando se traslada a la ciudad, el rey de España prohíbe muchas ermitas debido al costo económico, pero autoriza las capillas de Vía Crucis y se hacen desde San Francisco hasta el Calvario en la 18 calle. Y aquí hay algo muy lindo. Los terciarios franciscanos eran los que tenían a cargo estas capillas. Obviamente son 14 estaciones subiendo las 44 gradas hasta encontrar a Jesús sepultado. Pero al bajarse del Calvario, de estas graderías del Calvario, frente a la estación 11ª estaba la 15ª, que era el pésame a Nuestra Señora. Entonces hay algo muy lindo en esa devoción de Guatemala, que habían 15 capillas, ahí estaba el pésame a Nuestra Señora. Bueno, los terciarios eran los encargados de estas capillas y de celebrar la procesión de la resurrección, para lo cual ellos contaban con su imagen bellísima en su capilla, contiguo y haciendo escuadra en el atrio con el hermoso templo de San Francisco. Eran los terciarios, aunque en el año 1858 se funda una asociación exclusivamente para celebrar esta procesión de resurrección, la cual tenía también características muy particulares. A eso de las 4 de la mañana empezaba a repicar el Calvario y salía un ángel, pero volando aquellas gradas, y se perdía por todas las calles de aquellos barrios, y de repente salía la Virgen, y la Virgen y el ángel la perseguía. Entonces era algo hermosísimo, lindo, de nuestra devoción. Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a hablar de la procesión de Jesús resucitado del Templo Mercedario, una procesión que poco a poco se ha ido ganando, que cada vez tenga más devotos, que cada vez llegue más gente y se acerque. Haroldo, ¿qué piensa usted sobre este surgimiento de una procesión de un resucitado del Templo Mercedario? Bueno, creo que ahí lo que tenemos que ver inicialmente es una transformación del concepto. O sea, realmente, digamos, se trata de la manera de reactivar, digamos, un poco la fe en la resurrección. A pesar de que, como dijera el señor arzobispo, en Guatemala Jesús no resucita. Y no va a resucitar fácilmente porque tenemos hechos de violencia, tenemos hechos problemáticos sociales muy severos, y tal como lo decía hace un momento también Jorge Mario, entonces todo esto nos hace, digamos, mantener el hecho de mecer la pasión en nuestros brazos. Creo que la comunidad, en este caso de la Merced, ha hecho un alto esfuerzo, y su esfuerzo fue inicialmente bajar una imagen que había del Señor resucitado en el altar de la Virgen de Dolores, y luego traerla y llevarla. Como 2 años salió esta imagen, después la retomaron por una nueva que tiene exactamente los mismos patrones de la anterior, claro que naturalmente moderna, pero han mantenido en cierta medida la tradición. Hay mucho concepto, dijéramos, realmente de mensaje en sus adornos, en su concepto, digamos, tradicional, pero a la par de eso también hay un problema. El problema es, aunque ha subido la participación, la escasa participación que hay. Creo que ni aunque cambiemos los horarios, ni aunque hagamos muchas cosas, va a ser fácilmente llevar ese mensaje a toda la colectividad de que Jesús resucitó, porque no estamos preparados todavía para ello. Muchas gracias, Haroldo. Antes de despedir nuestro programa, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes en solo 30 segundos alguna recomendación o que tengamos para las hermandades o que podamos aportar para los cortejos procesionales. Luis. Inicialmente yo considero muy importante el detalle de que, particularmente lo veo desde la perspectiva de pues que no se sienta, o sea, que no, en el caso de las hermandades, pues no hacerlo sentir a uno como, diríamos, un contratado, sino como un colaborador. Creo que en ese contexto uno está en la mejor disposición de aportar más allá de lo que se necesita y más allá de lo que, para aquello para lo cual uno fue contratado. De esa manera, pues particularmente uno puede entregarse por completo a la faena que le corresponde.
Y finalmente, pues otro detalle importante es que nunca perdamos de vista que es cierto, nosotros los músicos jugamos un papel sumamente importante dentro de todo este contexto espiritual. Sin embargo, no debemos de trascender a hacer inclusive hasta un mundo de farándula prácticamente donde no corresponde. Gracias. Jorge Mario. Con mucha crueldad yo he visto de algunas personas que hacen severas críticas de la Semana Santa. Y pienso que hay mucha espiritualidad en todas las personas que participan en la Semana Santa. Desde los músicos, desde los que le levantan las liras, de los que hacen ponen los lazos. Hay una gran espiritualidad y hay un gran fervor y devoción a Jesús y a la Santísima Virgen. No vale la pena criticar al cucurucho, vale la pena orientarlo para que esa verdadera devoción se mantenga, porque el cucurucho sí verdaderamente maneja una espiritualidad y un gran amor a Jesús y a María Santísima. Gracias, Mario. Miguel. Es muy importante dirigirme a los cucuruchos, porque estamos caminando con Jesús o estamos acompañando a la Virgen. Tratemos de ser ordenados, mantengámonos en fila y en los que estamos. No estamos hablando con celular con el Señor, ni tampoco estamos con nuestra novia. Cada quien tiene que ir donde tiene que ir. Las procesiones tienen que mantener el orden que las han caracterizado. Por eso, fácilmente nosotros hemos dicho, es la Semana Santa más bella del mundo. Gracias, Miguel. Haroldo. Bueno, hubiera querido quedarme de último, pero realmente mi deseo va hacia un aspecto conceptual concreto. Creo que mantener nuestra tradición, mantener la Semana Santa, elevar ese sentido de Semana Santa no es solamente por querer elevar. O sea, tenemos que también tener patrones de conducta dentro de esa Semana Santa. Y creo que lo principal sería formar nuestro propio consejo, que en un momento dado debe incentivar realmente a la buena conducción de toda la Semana Santa. Entonces, esos son los cuestionamientos reales que nos podemos hacer y a partir de eso, organizar un consejo, pero un consejo realmente asesor que permita conservar la tradición y dentro de eso la identidad y el orgullo de ser cucuruchos. Gracias, Haroldo. Flor de María. Pues yo pienso que este tiempo que Dios nos ha regalado es maravilloso y que no vamos a tener otra Semana Santa como esta. No sabemos cómo irá a ser la futura, pero esta es la que hemos vivido. Y creo que cada uno a su manera ha tratado de buscar al Señor. Que todavía nos falta, que todavía hay cosas que arreglar, obviamente estamos en eso. Pero creo que con la buena voluntad, como decía el padre Leonardo García Aragón, director de la Hermandad Espiritual, la buena voluntad es lo que mueve al mundo. Y entonces mi mensaje es de que hagamos las cuentas con Dios, manejémonos con el Señor y digámosle: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú que haga yo para ti? Y entonces de esa manera creo que Jesús va a resucitar en el corazón de cada uno y vamos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, en general una mejor Guatemala. Cualquiera ahorita que me oye dice: esta no sabe que yo estoy sin trabajo, que mataron a mi esposo en un mototaxi ayer, pero Jesús está con cada uno de nosotros y en las pruebas más duras Él nos va cargando. Gracias. Gracias, Flor. Y finalmente, Carol. Bueno, pues yo quisiera dirigirme a todas las asociaciones y hermandades, tanto del centro histórico como de los barrios, y pues aplaudir el esfuerzo que cada uno, ya sea mucho o poco, pudieron haber hecho elaborando los cortejos procesionales que se llevaron a cabo durante toda la Cuaresma y Semana Santa. Realmente son muchos los desvelos y pues todo ese don que Dios les da poniendo sobre esas andas, esos adornos procesionales. Ese esfuerzo es muy grande, así es que la felicitación para todos y cada uno de ellos, y pedirles a todos los cucuruchos y devotas cargadoras que en nuestro prójimo siempre veamos el rostro de Jesús y que tengamos siempre una buena actitud a lo largo del año, sobre todo pues que vivamos tal como vivimos la Cuaresma, vivamos esta cincuentena pascual, ¿verdad? Y que demos todos nosotros que nos manejamos en este medio un buen testimonio. Gracias, Carol. Finalmente quiero agradecer la sintonía de todos ustedes a este resumen, el cual lo llamamos la Semana Santa más bella del mundo. Guatemala
gracias a sus grandes características, nos presentó una Semana Santa muy hermosa. En este momento quiero agradecer a Jesús TV por permitirnos ser el vínculo para que nosotros podamos llegar hasta sus hogares. A la licenciada Ligia Barruscot por abrirnos las puertas de Jesús TV. A todos nuestros amigos, camarógrafos y fotógrafos de Jesús en Guatemala y María en Guatemala por los aportes que hicieron no solo a la página, sino también a este programa. A todo el equipo de producción y postproducción, a nuestro productor general, al ingeniero William Santos, y a nuestro productor, el señor Udine García. Es para mí un verdadero gusto haber compartido con ustedes no solo la Cuaresma, sino que también este especial de la Semana Santa. Espero poderlos ver el próximo año y que podamos ser unos verdaderos embajadores de una hermosa tradición como lo es la Semana Santa guatemalteca. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos hasta la próxima.